Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos presta de traer una nueva clase. Nuestro libro ya terminamos nuestro expositor y entramos a una nueva y ahora estamos con el trimestre, el propósito divino para la familia. Y para los que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, y de ahí pasamos a 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y nuestro pensamiento central dice así: para los problemas conyugales, lo más recomendable es la intervención terapéutica del Espíritu Santo. Y nuestro texto áureo dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. Como sabemos, siempre también tenemos tres objetivos. Dice el primero: buscar soluciones prácticas para mejorar el entendimiento con su cónyuge. El segundo: mantener una actitud de amor y comprensión hacia el esposo o la esposa que Dios ha dado a cada uno. El tercero: permitir que el Espíritu Santo dirija su vida conyugal. Gloria a Dios. Como les decimos, estamos en nuestro nuevo expositor y este es nuestro primer estudio de este trimestre, con el propósito divino para la familia. Nuestra lectura antifonal de Mateo 1, del 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que los problemas matrimoniales y la crisis familiar ha sido y siguen siendo la causa fundamental para la mayoría de conflictos, y sobre todo en este mundo, o sea, desde un principio, y sigue siendo problemas, o hay problemas matrimoniales y muchos conflictos en este mundo que causa a la misma vez daño a los niños, daño a los jóvenes. ¿Por qué? Porque llegan a separarse, hay divorcios, hay abandonos de hogares, hay, ¿cómo se dice?, dejan a sus hijos, todo esto. Entonces, y en todas las áreas de los círculos sociales. Entonces, y vemos que por tanto abandono, tanto divorcio, entonces vemos que los valores de la familia se están perdiendo. Entonces, estos valores se están perdiendo, entonces, y como resultado de se puede decir, de estas cosas terribles que pasan en cada hogar, entonces frustran mucho a los niños de hoy en día, frustran mucho a los jóvenes de nuestros días. Hay mucha escasez de valores familiares. Entonces, y podemos ver que muchos de estos casos que ha pasado en abandonos de hogar o destrucción de familia, de matrimonios y todo,
no hay base que sea, como dice uno, justificado por qué se fue o por qué abandonó o por qué. No hay razones justificadas para tanto sufrimiento, sobre todo en el hogar. Entonces, muchas veces dice que suceden por puras sospechas, solamente porque tiene sospecha a lo mejor de infidelidad o sospecha porque lo están engañando, o a lo mejor no es algo que ellos han averiguado, no es algo que están seguros, sino que puras sospechas o puras calumnias que se levantan y después atiende a esa calumnia o a esa sospecha y hasta el punto de que no se pone a averiguar si es verdad o es mentira, o muchas veces solamente por malicia de alguien que quiere a lo mejor hasta destruir un hogar, puede inventar cualquier otra cosa o cualquier cosa de tal manera que una de las parejas puede tomar esa mentira o esa calumnia o esa intriga o lo que le digan y se puede hasta destruir un hogar sin que averigüen si es verdad o mentira. Entonces, por eso dice que hay muchos casos y tanto sufrimiento, lo que es en la juventud, en la niñez, por pura sospecha, no es porque haya una base que es verdad. Entonces, mirando nuestra clase de este día que estamos hablando, que ahora vamos a hablar de José y María, pudo también haber terminado esta pareja separados por tal vez así también sin averiguar correctamente qué pasó o qué sucedió o cuál era la razón. Pero podemos ver a través de la lectura que leímos, podemos ver que hubo intervención de Dios para que eso no sucediera. Entonces vemos que y también la actitud que tomó José, su fe que creyó en lo que le fue revelado. Entonces podemos ver que él recibió ese sueño, aceptó el mensaje y también fue obediente en hacer lo que se le dijo. Y como resultado podemos ver que tuvo un proceso eficaz y terapia conyugal, dicen. Entonces, y sobre todo, acuérdense que estamos hablando de algo sobrenatural, algo que no va a volver a suceder ni que nunca volverá a pasar, porque algo especial que se trataba de nuestro Señor Jesucristo, algo tan lindo y maravilloso que iba a llegar a fundar también nuestra fe en Él. Entonces, es algo que no se oyó antes ni se va a oír después. Y siempre traemos este pasaje bíblico de José, María y de la concepción de nuestro Señor Jesucristo en tiempo de la Navidad, porque siempre traemos como recordatorio cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Pero nunca habíamos pensado como pareja, José y María, cuál fue su situación, cuáles fueron qué es lo que pasó, cómo pasó y todo así, ¿no? Entonces, y eso es lo que vamos a aprender hoy en este día. En el 18 al 23 vamos a ver cómo descubrió que María estaba embarazada, que había concebido a Jesús por intervención divina. Y vamos a ver también el problema que pudo haber pasado con su cónyuge. Y de ahí pasamos a la otra parte de lo que se habla del amor. Entonces, veamos el punto número 1, dice análisis de un problema conyugal. Mateo 18 al 23. Y el inciso A dice un embarazo prematrimonial, el 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí no nos habla acerca de cómo fue el noviazgo, cómo era el noviazgo de María y José, qué era cómo era su relación, digamos un poco de su vida de ellos dos. No nos habla nada de eso, pero lo que podemos ver es que una vez que ellos habían mostrado o dado o avisado o como dice, dar al pueblo conocer, digamos, su compromiso, era algo que, aunque todavía no llegaba el día de la boda, a lo mejor todavía no se había realizado una ceremonia, pero ya era legalmente de que ellos ya eran como pareja. Entonces,
Al saber y al darse cuenta que María estaba embarazada, imagínense, dice que hay en Génesis 24:55 y Deuteronomios 27 y Deuteronomios 22, del 25 al 28, habla de las consecuencias de una infidelidad, habla de cómo era castigado todo eso como adulterio. Entonces, todo esto, imagínense, al darse cuenta que María estaba embarazada, dice, se halló María que había concebido. Entonces, imagínense nada más, me imagino el pensamiento de José, el pensar también en las consecuencias, en todo esto, por eso ahí nos habla. Entonces, no sabemos cómo es que María le contó todo esto a José, no sabemos cómo es que le dijo, cómo pasó, o no sabemos todo. Nos imaginamos que fue ella quien le tuvo que haber dicho, pero yo creo que mientras le contaba a José cómo pasó todo, ella mientras recordaba la visita del ángel cuando le dijo, bendita tú entre las mujeres. Este mensajero celestial fue lo que le dijo. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínense ante este asombro por cuanto ella era virgen, le explicó el ángel. Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual dice también el santo ser que nacerá llamado será hijo de Dios. Entonces, no sabemos si todos estos detalles se los dio a José o al nada más decirle estoy embarazada. No sabemos cuáles fueron las reacciones, qué pasó, pero pensamos o queremos pensar que ella tuvo que tener que explicarle cómo pasó todo. Entonces, aquí hay una pregunta. Imagínense, si todo esto era planes de Dios que tenía, ¿ustedes creen que si ella le explicó o le dijo todo cómo aconteció, él estaría dispuesto a aceptar esa versión que le estaba dando María o no? Imagínense, nada más como nos pone aquí a pensar. Pero aquí vemos luego la respuesta, porque si tenía Dios planes y que con María y José no iba a dejar que todo eso terminara ahí nada más. Entonces pasemos al inciso B, dice sospechas y temores de José. Aquí está la respuesta de lo que preguntaba, si estaría dispuesto José a aceptar la versión. Entonces el 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, aquí habla y menciona a José como su marido, dice, a pesar de que todavía no vivían ellos dos juntos, pero él ya era parte de él, ya, o sea, ya cuando se daba el anuncio, dice que eso es lo que la costumbre judía lo tomaba, ya parte, ya como algo realizado. Entonces, aunque no estuvieran viviendo juntos, esto quizá lo puso así como su marido, porque era un impacto para él y lo que hizo, lo realzó el nombre de José, el hombre, a él mismo. Entonces fue cuando recibió ¿cómo se llama? El mensaje de cómo recibió María el mensaje y cómo él lo tomó. Entonces de esta manera lo realzó también, porque vemos que dice que no quiso difamarla, no quiso. Entonces aquí muestra su preocupación no solamente por él, sino muestra la preocupación por ella también. Por eso aquí nos da como dice, unas cualidades de quién era José. En primero dice, él era justo, es decir, que era un hombre paciente, humilde, no dado a la violencia, hombre muy tierno, especialmente con la mujer que quería con toda su alma. Entonces aquí vemos que no era ni siquiera dado a la violencia. Imagínense que tan solo le hubiera dicho, estoy embarazada y hubiera reaccionado terrible, hubiera sido una desgracia. Entonces, pero aquí muestra que él era justo. Y el segundo nos muestra que dice que él no quería infamarla. Esto demuestra su nobleza del corazón de este descendiente de David, porque él estaba buscando cómo dejarla sin que la gente se diera cuenta, sin que tuviera consecuencias para ella, sin que tuviera que recibir tal vez el maltrato del pueblo, porque él todavía no entendía cómo sucedió o cómo no entendía todavía lo que estaba pasando.
¿Por qué? Porque después de que recibió la noticia, pues tuvo conflictos, pensamientos muy serios, porque no era algo nomás de decir, pues la dejo y se acabó todo, no, siempre había consecuencias para la costumbre judía cuando ya se daba la noticia de compromiso. Entonces, dice que él quiso dejarla secretamente, sin que nadie se diera cuenta. Entonces, esto nos da a entender que ah, tenía en su corazón un profundo, o lo tenía profundamente pensativo este hombre, de cuál serían las consecuencias, y también en él tenía conflictos personales, me imagino, a lo mejor tenía como coraje, siempre lo que puede venir a la mente del hombre, pues lo trae cosas que lo hacen, se puede decir, enojado, cosas que le quieran quitar hasta ¿cómo dice? El, la paz y todo eso. Entonces había un conflicto dentro de él también y pensando en él, pero también pensaba en María. Entonces, aquí podemos ver, dice que hay que reconocer que jamás se había oído algo así, de que alguien fuera concebido a través del Espíritu Santo. Por eso a lo mejor también era difícil de poder aceptar algo, nada más decir lo acepto y lo creo tan rápido, porque pues es que nunca se había oído algo antes así y que tampoco se volverá a oír nuevamente. Entonces, y lo que no sabemos es que si también le dijo María todos los detalles o nada más le dijo estoy embarazada, o no sabemos si le dijo, como dice, cada paso de qué sucedió o hasta ahí quedó todo. Por eso podemos pensar que a lo mejor no tuvo también todo la información. Por eso no, pues podemos imaginarnos tantas cosas, pero no solo pensó en él, sino también pensó en ella, porque hubiera sido más fácil a lo mejor para él dejarla, no importarle las consecuencias, pero él tenía un corazón justo, un corazón a que la amaba, y entonces también pensaba en ella. Y así sucede muchas veces con los hombres, sucede muchamente con las parejas que como ese, no aceptan o no oyen o no es dado bien también las informaciones, y por eso hay conflictos familiares y abandonos también de hogar. Entonces, ¿ustedes creen que Dios dejaría que terminara de esta manera, separados, dejados, abandonados? No, porque aquí vamos a ver el inciso C, que dice intervención oportuna de Dios. Todo Dios tenía planes, Dios no iba a permitir que así se quedara. Entonces el 20 y el 21 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en su sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Entonces, aquí vemos la intervención de Dios. Cuando Dios tiene planes en la vida del ser humano, cuando Dios tiene planes en la vida de cada uno, Dios no nos va a llamar a hacer algo y dejarnos a la deriva, a dejarnos destruido, no. Entonces, por eso aquí vemos la intervención oportuna de Dios, dice. Aquí dice la expresión, pensando él en esto, cuando él pensaba irse y dejarla secretamente. Entonces había también dolor, había también preocupación, dolor por parte de él, tal vez decepcionado, tal vez sentido traicionado, pero a la misma vez él tenía también dolor y preocupación por María. Por eso dice la expresión, pensando él en esto, cuando él quería dejarla. Entonces, y también viéndolo a nuestra mirada humana, parecía que sus sospechas fueran correctas, o sea, porque dijo, a lo mejor me engañó, me traicionó, yo estoy correcto. Y muchas veces así sucede con el hombre, nada más por sus puras sospechas, o por sus puros celos, o por sus puras ideas que trae en su mente, ya puede establecer que fue engañado o pensar la realidad de ellos que fueron traicionados sin averiguar si es verdad o es mentira. Entonces, por eso suceden tantos divorcios o separación de familia. Pero aquí podemos ver que
entre la intervención de Dios, dice que mientras ya se sentía más cargado José, se sentía más agravado él en sus pensamientos, el ángel del Señor se le apareció y le dijo que no tuviera miedo de tomar a María, de recibir a María de su mujer, porque lo que es engendrado venía del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que como estaba tan frustrado, a lo mejor no podía él entender o no podía recibir aún la explicación de María. Entonces podemos ver que aquí también tuvo la necesidad del Señor de mostrarse a través de la revelación de sueños. Muchas veces a través de la palabra sabemos que hubo hombres que soñó cuando se mostraba o daba un mensaje. Recordemos a Jacob, cuando tuvo un sueño, dice que miraba que una escalera desde la tierra hasta los cielos, que descendía, y dice que descendían ángeles hacia arriba, hacia abajo, iban y venían. Entonces, también recordémonos de José. José también habla de la palabra de cuando tuvo sus sueños, de los planes, cuando él tenía propósitos ya para José, para su vida. Entonces, él le mostraba a través de sueños. Y usted ya conoce la historia, lo que soñaba José. Salomón mismo también, cuando Jehová le dijo que pidiera lo que él quisiera, y él pidió sabiduría para poder a llevar o estar al frente del pueblo. Entonces, y muchos más versículos podemos ver en Daniel, en Hechos, todos estos versículos. O sea, vemos que a veces es necesario que Dios nos hable a través de sueño, más cuando no nos podemos concentrar, más cuando estamos frustrados en nuestros pensamientos, que no podemos tal vez recibir el mensaje dado a través de la palabra, o a veces tiene que ser por sueño. Entonces aquí vemos que hubo la necesidad de que fuera a través de sueño, que se le viniera el ángel a José. Por eso le decía, no temas en recibir a tu mujer, a María tu mujer. Qué hermoso es aprender, oír el mensaje de Dios cuando viene a nuestro favor, cuando viene a un corazón que está sufriendo, o que sin razón, por supuesto, porque José estaba sufriendo sin razón. No había traición, no había infidelidad, no había engaño, solo que él no podía a lo mejor recibir el mensaje, o no se le había dado totalmente la explicación. Entonces, es bonito y lindo saber cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da un mensaje dentro de nuestra frustración, dentro de nuestro desorden de pensamientos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí estaba sufriendo José sin motivos. No había razón para estar sufriendo, pero estaba él sufriendo. Pero por eso aquí recibió el mensaje propio también a través del ángel, para que también dice, y le dijo que él sería quien le diera el nombre a Jesús, que le pusiera, que le iba a poner el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces aquí podemos ver que lo bello es que en consecuente al mensaje de Dios, los dos, dice, recibieron la misma revelación, para que no hubiera ninguna confusión. María recibió la revelación cuando el ángel se le presentó, y también José, para que también ya no vivieran en confusión. Como dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué? Porque les estaba robando la paz del uno al otro, les estaba robando. Entonces, por eso tuvo la necesidad Dios de mostrarse a través del sueño, para darle el mensaje para que tuvieran paz también, y dándoles a entender que cuando son planes y propósitos de Dios, Él no hace confusión. Gloria a Jesús. Entonces, el inciso D, podemos ver que dice la terapia del mensaje divino. Una vez que recibió el mensaje, pues tuvo terapia en su mente también a José. Entonces, el 22 y el 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, la terapia del mensaje divino. Entonces, viendo este acontecimiento, se estaba viviendo, o se estaba cumpliendo la profecía que había sido escrito antes, que había dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. Entonces estaba viviendo ese día tan especial, había llegado el cumplimiento de ese día que se estaba esperando, estaba ya escrito. Entonces
Aquí vemos que se estaba cumpliendo ese día. Entonces no sabemos si todos estos datos se le contó José, por el ángel se lo haya contado, o él mismo a lo mejor también ya recordando, pudo haberse recordado que es algo que ellos estaban esperando, que no era ignorado por el pueblo de Israel, que esto era algo que se estaba esperando, incluso para nosotros también, porque ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús, que a través de su vida, dándola en la cruz del Calvario, tenemos nosotros esperanza también para nosotros, para perdón de nuestros pecados, para levantarnos de nuestra vida pecaminosa y darnos vida también y darnos esperanza. Entonces no sabemos si todos estos datos se lo fue dado o revelado José, pero también podemos pensar que no lo ignoraba, que también lo conocía a lo mejor, solamente que muchas veces cuando estamos en nuestra frustración o estamos enojados o estamos como nos encontramos sin poder recibir el mensaje, pues no podemos recordar los planes que Dios tiene. Entonces, podemos ver que aquí la palabra de Dios, su palabra, sus promesas, todo lo que Él ha dejado escrito en su palabra como sus mandamientos, todo eso nos ayuda para la familia, nos ayuda como consejería familiar, nos ayuda para cualquier situación que uno esté viviendo. Muchos han dicho que hasta los psicólogos, como hay cristianos y como no hay cristianos, que no son cristianos, y aún los que no son cristianos, dice que siempre recomiendan que ponga uno su fe en alguien para como que le ayuda para la depresión, para que le ayuda para sus ansiedad, su angustia. Dice que muchas veces ellos lo recomiendan. Entonces, pero qué más hermoso que nosotros que conocemos a Dios, sabemos que es verdad, que la palabra de Dios nos consuela, nos alienta, nos ayuda para seguir adelante en medio de aún de nuestras frustraciones. Entonces, aunque tal vez hay psicólogos que no son cristianos y hasta en eso han pensado y lo recomiendan, ¿qué más podemos decir nosotros que eso sí es verdad? Porque nos ha ayudado a nosotros, a nuestra familia, a nuestro hogar. Entonces, ahora pasemos al punto número 2 que dice la realización de un matrimonio. El 24 y el 25, el inciso A dice el despertar a la realidad. El 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Entonces ahora vemos que despertó a su realidad de lo que él estaba pensando, de lo que él estaba sufriendo, de lo que él estaba, como dice uno, torturándose por todo lo que él pensaba. Entonces vemos que él despertó a su realidad después que recibió el mensaje. Entonces dice, no se puede negar la importancia de los sueños, o sea que es importante muchas veces en nuestras vidas, en los sueños, especialmente cuando uno está frustrado o sabemos que es usado ese sueño para nuestra vida por Dios, para hacernos conocer o hacernos ver su voluntad en nuestras vidas. Entonces dice, pero si todo en nuestra vida fuera un sueño, imagínense, si todo lo esperaríamos a través de sueños, si todo viviríamos a través de sueños, nunca vamos a saber pelear también para salir vencidos. Entonces, siempre Dios nos habla, ya sea a través de su palabra, a través de una predicación, a través de mil maneras Dios nos puede hablar, pero hay veces por sueños también. Pero nunca espere solamente que Dios le va a dar un mensaje que tiene que ser en puro sueño, no. Hay veces que se necesitan, pero hay veces que Dios nos habla de mil maneras. Entonces, vemos aquí que el sueño revelador de José había sido suficiente para que él saliera de su ofusción, su confusión, toda su tortura que él estaba viviendo, como él se sentía. Entonces ahora era tiempo de actuar y recuperar todas las energías perdidas. Una vez que él despertó a la realidad y se dio cuenta que estaba, como dice uno, peleando solo por nada. No había razón, no había motivos. Pero entonces aquí vemos que ya despertó. Y el inciso B del 24 dice la fe y la obediencia. Entonces, después que él recibió, dice, y recibió a su mujer. Después de que el ángel y despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces,
el primer paso del triunfo es creer. Él creyó en lo que el ángel le dijo. Y el segundo es poner en práctica lo que se cree. Él creyó y la práctica que él hizo fue a aceptar, o como dice, a recibir a su mujer, a su esposa. Entonces aquí vemos que él hizo como le había mandado el ángel. Aquí se cumple lo que dice en Santiago, dice que aquí se cumple el concepto de Santiago. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, podemos ver que ningún consejo que se le dé a una familia o una pareja o alguien que necesita algún consejo, un matrimonio, ningún consejo va a edificar o va a restaurar el matrimonio o la familia, al menos que se ponga en práctica. Si José nada más hubiera recibido el sueño y no hubiera recibido a María, no hubiera practicado en hacer lo que se le mandó, no hubiera funcionado. Entonces, él recibió el sueño y puso en práctica. Entonces, él fue y recibió a su mujer. Entonces, tenemos que nosotros, si un día alguien necesita una consejería y un consejo se le da, si quiere que sea como dice, edifique su vida, tiene que poner en práctica. Y entonces, aquí vemos que así él mostró su fe como dice, a través del sueño, del mensaje que él recibió, dando él el paso de obediencia, recibiendo a su mujer. Entonces, esto nos da a entender por qué hay muchos matrimonios o muchas familias o muchas parejas que no han funcionado o que no se han restaurado o que no han avanzado por lo mismo, que piden consejo, se les da el consejo, se les da las terapias, se les da lo que necesitan, pero a lo mejor aquí nos da a entender que muchos no han puesto en práctica y por eso no han podido avanzar, no se ha logrado nada. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, recibo el mensaje, pero les cuesta ponerlos en práctica, les cuesta mostrar los hechos, las obras. Entonces, por eso dice aquí que si la fe sin obra es muerta. O sea, si hemos recibido un mensaje, hay que ponerlo en práctica para que trabaje en nuestra familia, para que trabaje en nuestra pareja. Gloria a Dios. Entonces, el inciso C dice, respetó a Dios y al cónyuge, el 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ahora el inciso C dice, respeto a Dios y al cónyuge. Imagínense, entonces el matrimonio de José y María llegó a consumarse de la manera más natural y feliz. Pero este varón santo, dice, no quiso tocar el cuerpo de su esposa, ni la conoció, mientras María seguía embarazada que tenía en el vientre el Hijo de Dios. Entonces miramos aquí el respeto hacia Dios. Mostró aquí José un gran respeto hacia Dios, a su esposa también. Entonces dice por eso que no la conoció hasta que nació el Hijo de Dios, hasta que nació Jesús. Entonces vemos un ejemplo tan lindo, tan maravilloso de este joven, de este hombre, mostrando un alto grado de sabiduría y dominio propio también, por tener que esperarse todo el tiempo que fue necesario. Pero ya una vez que María dio a luz, todo fue normal como pareja, todo fue normal como lo que es un matrimonio normal. Entonces ya de ahí vivieron felices los dos. Pero aquí vemos ese gran amor, ese gran respeto hacia Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces veamos el punto número 3, dice, el amor, un remedio infalible. Ahora vamos a entrar en Corintios, 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido y benigno. El 13:4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces podemos ver que hay 3 tipos de amor. Entonces el eros, filos y ágape. Entonces es amor físico y el amor filial y el último es el amor puro.
Entonces, este es el que describe Pablo en este pasaje, el amor puro. Un ejemplo de matrimonio perfecto entran en estos tres juegos y estas tres clases y niveles de amor. Pero dice, el que dignifica de la vida conyugal es el amor puro, el que es sufrido, el que está dispuesto a soportar. Vemos cómo estuvo dispuesto a José, el soportar a lo mejor hasta esperar que naciera el Hijo de Dios, pero lo mostró con amor, con cariño. Entonces, ver cómo conservar la armonía, ver la tranquilidad, este es el amor limpio, es el amor benigno, o sea, bueno, servicial, no tiene, dice, envidia, no se envanece, no es jactancioso. Entonces vemos que José fue un ejemplo de este tipo de amor y lo demostró ante los problemas más serios, porque era un problema súper, súper serio de bueno, para los ojos del hombre que fuera una infidelidad, ¿verdad? Entonces era algo muy serio, pero él mostró totalmente este amor porque pensó no nada más en él, sino pensó también en ella. Gloria a Jesús. Entonces, y podemos ver que hubo este amor sobre esta pareja. Entonces dice el inciso B, dice, no busca lo suyo, el 3:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces vemos que esta cualidad del verdadero amor tuvo ciertas implicaciones en el caso de José. Antes, claro, antes de la revelación divina, antes que se viera cómo fueron totalmente las cosas. Él veía las cosas a su manera, o sea, como humanamente se podía ver, pero una vez que las vio y recibió el mensaje fue totalmente diferente. Entonces, él aceptó la realidad, dio todo el tiempo que fuese necesario, aunque esto, dice, eso le costaría algún sacrificio personal. ¿Por qué? Porque pues como pareja tenía tal vez la necesidad de estar con su mujer y todo, pero él aquí no buscó lo suyo propio, no buscó lo que él pudiera nada más ser satisfacción para él, sino que como dice, mostró que no buscaba nada más lo propio, sino que también vemos que todo esto mostró el amor de un verdadero amor a su pareja. Entonces el C dice, no se regocija, perdón, se regocija en la verdad. El 6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, no hay cosa más agradable en la vida conyugal y en general que gozarse en la verdad. A veces la verdad es muy dolorosa, pero es mejor enfrentarse a ella con buena disposición que esconderse en refugios falsos. Me imagino que una vez que, hablando de la verdad, a veces es muy difícil enfrentar la verdad, a veces es muy difícil decir la verdad porque piensa en las consecuencias, piensa en qué puede suceder, qué puede pasar. Entonces, si es una pareja, a veces hay cosas que uno tiene que decirle a su pareja y pensar, decir, no, pues esto es muy doloroso, esto puedo causar esto, pero es mejor siempre, dice, por eso dice que no hay cosa más agradable que gozar de la verdad. Entonces, aunque a veces es difícil hablar verdad, pero es mucho mejor porque te sientes libre. A lo mejor pudo haberse inventado cualquier cosa María o cualquier cosa como pareja, puede uno inventar cualquier cosa pensando que estamos haciendo lo correcto, pero después trae consecuencia porque después hay vergüenza o hay cualquier cosa que puede hacernos daño o hasta sentirnos no merecedor de confianza. Pero alguna vez que por más doloroso que usted pueda ver o tener una situación, hablar la verdad es lo mejor, porque eso trae paz en tu persona, trae tranquilidad en tu familia o hay tranquilidad en tu pareja y eso te hace, como dice uno, andar no con vergüenza, te quita todo eso. ¿Por qué? Porque no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar y eso es lindo. Imagínense si no hubiera problemas también. La pareja que se comunica con la verdad jamás tendrá que avergonzarse. El escapismo de José hubiera resultado en tragedia, aunque por el momento
hablando de José, si él se hubiera ido, pudo haber pasado muchas cosas, aunque a la vista del hombre parecía lo que él hacía o iba a hacer era justo. En cambio, la verdad del mensaje de Dios resuelve todos los problemas complicados de la vida. El mensaje de Dios resolvió los problemas que José pensaba. Entonces, eso nos ayuda a entender a nosotros también que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, puede resolver cualquier problema, cualquier situación que como pareja estemos viviendo o que como problemas que esté la familia o cualquier cosa que tú estés pasando o esté yo pasando. Podemos ver y reconocer que solamente Dios es el que nos puede ayudar a resolver cualquier problema o complicaciones de nuestra vida. Por eso es bueno aprender a oír el mensaje de Dios, oír su palabra, porque Él nos puede ayudar. Entonces el inciso D dice, todo lo espera. El 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces José esperó el tiempo necesario para poder disfrutar de la plenitud de su vida conyugal. No hubo, como dicen, no presión, no hubo nada. Él dio todo el tiempo que todo fuese necesario. Entonces por eso dice, todo lo espera. Él mostró tan lindo su amor en esperar el tiempo que fuera necesario. Entonces el verdadero amor es todo, dice, lo espera. Qué bello es esperar cosas mejores. Pero en el caso de un matrimonio, hablando ya de parejas, no podemos nada más esperar y esperar y esperar de uno, sino que es dar de uno al otro también. Entonces dice, es algo así como la siembra. Tú siembras y estás esperando la cosecha. Entonces es dar y recibir a la misma vez. Es abonar, cultivar. Y estamos hablando como pareja, es cultivar ese amor, abonar ese amor del uno al otro. No nada más de uno hacia una persona. No, es del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Entonces eso es cultivar ese amor a través de día a día. Es como dice uno, abonarla con amor, con afecto, con cariño, regarla también con amor, con afecto, con cariño. ¿Para qué? Para poder recibir algo positivo día a día en nuestras vidas. Entonces, es decir, que nosotros, nuestras bases, para que nosotros esperemos algo bueno, hay que dar algo bueno también. Amén. Lo que sembremos, dice, eso es lo que vamos a cosechar. Si nosotros sembramos amor, afecto, cariño, eso es lo que vamos a nosotros a cosechar también. Gloria a Dios. Entonces, espero que hayamos aprendido algo de esta historia linda, maravillosa. Y como les decía al principio, nunca habíamos hablado, o creo que no me recuerdo yo que hayamos hablado de como pareja, de José y María como pareja, qué es lo que pasó, qué es lo que vivieron. Siempre recordamos esta historia en Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy nos enseña a través de esta palabra de que puede haber confusiones en nuestra mente por no ver la verdad o por no recibir o por no entender el mensaje, si no entendemos el mensaje. Pero con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, nos puede ayudar. Entonces aquí podemos ver que José tenía razón de tener temores, tener sospechas, tener dolor, tener todo, pero no había razón. Y entonces, si no hay razón en su matrimonio por el cual tenga sospechas nomás y todo, hay que comunicarse uno, hay que buscar la verdad y seguir adelante, así como él descubrió la verdad y que no era lo que él se imaginaba. Entonces, de ahí hubo un cambio total en su vida. Entonces, siempre busquemos la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, para que Él nos ayude en todas las necesidades que tenemos para que podamos nosotros también seguir adelante y seguir sirviendo al Señor y poder seguir viviendo en familia como Él quiere, seguir viviendo en pareja como Dios nos quiere y para poder seguir hacia adelante. Amén, para que no seamos una familia más o no seamos una pareja más que se aparta, que se destruye, para que no haya más niños sufriendo, ni más jóvenes sufriendo también, ni que también no haya esa falta de amor, de moralidad en el hogar, en las familias. Gracias, hermanos, y para la próxima semana les voy a pedir que vayan en Lucas capítulo 2 del 21 al 29
y luego al 33 al 35 y Efesios 6 del 1 al 4, para que lo vayamos leyendo y así cuando oímos la clase podemos tener mejor comprensión. Amén. Vamos a hacer una corta oración y que el Señor nos ayude a cada uno. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Dios Padre, por tu palabra, por lo que nos enseñas en este día, Señor Jesús de Nazaret, de que necesitamos, Dios Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que nos ayude como parejas, como familia, Señor Jesús, y no vivir, Padre Santo, bajo sospechas o pensamientos nada más que podemos recibir en nuestra mente y terminar destruyendo nuestra familia, nuestro hogar, nuestras vidas, Señor, sino que aprendamos, Dios Padre Santo, la comunicación, el hablar, el vivir conforme tu voluntad, para que también seas tú ayudándonos a cada uno. Mira, yo te ruego, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor Jesús, si hay necesidad en el matrimonio, si hay necesidad en su hogar, si hay necesidad en cada familia, Señor, que tu presencia, tu poder sea revelándose, Señor, para que se pueda trabajar, para que se pueda actuar, se pueda ayudar a cada uno y puedan también salir victoriosos, Señor, seguir adelante, sirviéndote como familia, como matrimonio, como cada uno, Señor, de tus hijos que son. Te damos muchas gracias y que esta palabra, Señor, nos ayude a mejorarnos día a día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.